Un viaje de 11 días. Terminó durando 40 años. Después de 400 años de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel salió libre bajo el liderazgo de Moisés. La noche de la Pascua marcó un antes y un después. Las casas hebreas fueron preservadas. Egipto fue quebrantado por plagas. El faraón cedió. Israel partió apresuradamente, pero la salida no fue silenciosa. El ejército egipcio persiguió al pueblo hasta el Mar Rojo. Allí ocurrió uno de los eventos más decisivos de su historia. El mar se abrió. Israel cruzó en seco. El ejército de Egipto quedó sepultado bajo las aguas. Egipto quedó atrás definitivamente. El desierto estaba adelante. Tras el cruce del mar, Israel entró en el desierto de Shur. 3 días caminaron sin encontrar agua. La primera prueba llegó rápidamente. En Mara las aguas eran amargas. No se podían beber. Moisés clamó. Un árbol fue arrojado a las aguas. Se volvieron dulces. Luego llegaron a Elim, donde había 12 fuentes y 70 palmeras, un oasis temporal. Después avanzaron al desierto de Sin. Allí comenzó el descontento por la falta de alimento. El pueblo recordó las ollas de carne de Egipto. Entonces apareció el maná. Cada mañana, el suelo amanecía cubierto con una sustancia fina y blanca. Debía recogerse diariamente. No podía acumularse, excepto el 6º día, cuando se recogía doble por el día de reposo. Por la tarde, codornices cubrían el campamento. La provisión se convirtió en rutina diaria. En Refidim no hubo agua. Moisés golpeó la roca en Horeb. El agua fluyó para toda la congregación. Amalek atacó al pueblo. Fue la primera batalla después de salir de Egipto. Josué lideró el combate mientras Moisés levantaba sus manos desde la colina. La nación comenzaba a aprender a defenderse. 3 meses después del éxodo, llegaron al monte Sinaí. En el 3er mes desde la salida de Egipto, Israel acampó frente al monte Sinaí. Allí permanecieron casi un año. Dios descendió sobre la montaña en fuego. Hubo truenos, relámpagos y sonido de trompeta. El pueblo se mantuvo a distancia. Moisés subió, recibió los 10 mandamientos, recibió leyes civiles, morales y ceremoniales. Se estableció formalmente el pacto entre Dios e Israel. Durante ese año se organizó la estructura nacional. Se estableció el sacerdocio con Aarón. Se diseñaron sacrificios y festividades. Se construyó el tabernáculo como centro espiritual del campamento. Se establecieron normas sociales y judiciales. El tabernáculo fue levantado el primer día del primer mes del 2º año después del éxodo. Una nube cubría el santuario durante el día. Fuego lo iluminaba por la noche. Cuando la nube se movía, el campamento avanzaba. Cuando la nube se detenía, Israel acampaba. En el 2º mes del 2º año se realizó el primer censo. 603.550 hombres de 20 años arriba, aptos para la guerra. Los levitas fueron contados aparte. El campamento fue organizado en 4 grandes divisiones alrededor del tabernáculo. Cada tribu con su bandera, cada familia con su lugar asignado. Después de 11 meses en Sinaí, la nube se levantó. Israel partió hacia el norte. El destino Cades Barnea, el límite sur de Canaán. El trayecto podía recorrerse en 11 días. Desde Cades Barnea, Moisés envió 12 hombres a explorar la tierra. Durante 40 días recorrieron el territorio. Vieron Hebrón, vieron los hijos de Anac, vieron ciudades fortificadas. Trajeron frutos abundantes como evidencia. Pero el informe se dividió. 10 espías describieron obstáculos imposibles. 2 afirmaron que la tierra podía ser conquistada. La congregación reaccionó con temor. Se negaron a avanzar. Esa noche propusieron regresar a Egipto. El momento decisivo fue perdido. La declaración fue clara. Por cada día explorado, un año en el desierto. 40 días, 40 años. Todos los mayores de 20 años morirían en el desierto excepto Josué y Caleb. El intento inmediato de entrar sin dirección terminó en derrota. Comenzó el periodo más largo y menos documentado del éxodo. Israel vagó entre Cades, el desierto de Parán y el desierto de Sin. Durante esos años ocurrieron eventos relevantes. La rebelión de Coré contra Moisés. La tierra se abrió y lo consumió junto a sus seguidores. Plagas azotaron el campamento. En una ocasión, serpientes ardientes mordieron al pueblo. Moisés levantó una serpiente de bronce. Año tras año el maná descendía. Las sandalias no se desgastaban. Las vestiduras no envejecían. La generación que salió de Egipto fue desapareciendo gradualmente. El liderazgo permaneció. La nación sobrevivió en condiciones extremas. En el año 40 murieron Miriam y Aarón. Moisés quedó como último líder del éxodo original. En Meriba, Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle como se le había indicado.
Se le informó que no entraría en la tierra. Israel avanzó rodeando Edom. Se enfrentó a Sejón, rey amorreo. Lo derrotó. Luego enfrentó a Og, rey de Basán. También fue vencido. El territorio al este del Jordán fue conquistado. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés recibieron esas tierras. El resto cruzaría el río. Se realizó un segundo censo. La nueva generación estaba lista. En las llanuras de Moab, frente al Jordán, Moisés pronunció sus discursos finales. Repasó la historia, reiteró la ley, designó a Josué como sucesor. Luego ascendió al monte Nebo. Desde allí vio Canaán. Murió a los 120 años. Fue sepultado en Moab. Josué fue confirmado como líder. 40 años habían pasado desde la noche en que Israel salió de Egipto. La generación que cruzó el Mar Rojo ya no estaba. Aquellos hombres y mujeres mayores de 20 años que salieron bajo Moisés, con excepción de Josué y Caleb, murieron en el desierto. No fue una muerte repentina colectiva, fue el paso del tiempo. Año tras año, funeral tras funeral, la promesa se mantuvo, pero los protagonistas cambiaron. Los que ahora estaban frente al Jordán eran, en su mayoría, niños cuando salieron de Egipto, o habían nacido durante la travesía. La nación que estaba por entrar a Canaán no era la misma que temió en Cades Barnea. Era una generación distinta, criada en el desierto, acostumbrada al maná, acostumbrada a la disciplina, acostumbrada a moverse cuando la nube se movía. Habían crecido viendo el tabernáculo en el centro del campamento. Habían aprendido la ley desde pequeños. No recordaban las comodidades de Egipto. No habían vivido como esclavos. Eran descendientes de los que salieron. Y ahora estaban a punto de hacer lo que sus padres no hicieron. El Jordán estaba en temporada de crecida. El río avanzaba con fuerza. El caudal era imposible de cruzar a simple vista. Josué se detuvo en la orilla, observando las aguas turbulentas. Sabía que el miedo podía paralizar al pueblo. Sabía que una acción precipitada podría costarles vidas. Entonces Dios le habló directamente. «Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy». Las palabras resonaron en su mente y en su corazón. Era un mandato y una promesa al mismo tiempo. El liderazgo de Josué requería valor. El pueblo debía confiar. Josué reunió a los ancianos, a los sacerdotes y a los líderes de cada tribu. Explicó que no debían temer, que Dios estaría con ellos como lo estuvo con Moisés y sus padres. El arca del pacto sería la señal visible de la presencia divina. Se organizaron por tribus y familias. Los sacerdotes tomaron el arca y avanzaron hacia el río primero. El pueblo los siguió, atento, expectante, silencioso. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el flujo del Jordán se detuvo. Las aguas comenzaron a acumularse río arriba. El lecho quedó seco. Era un milagro visible y absoluto. Un paso seguro sobre un río que parecía imposible de cruzar. Toda la nación cruzó, desde los más pequeños hasta los ancianos, pasando por ganado y carpas. Cada tribu avanzó con orden. Cada paso estaba guiado por la fe y la obediencia. 12 piedras fueron levantadas como memorial, una por cada tribu, recordando la fidelidad de Dios y la transición a una nueva generación. El campamento se estableció en Gilgal. Celebraron la Pascua por primera vez en Canaán. El maná cesó. Al día siguiente, comenzaron a alimentarse del fruto de la tierra. Después de 40 años de provisión diaria en el desierto, la era del maná había terminado. Desde ese momento el pueblo estaba oficialmente dentro de la tierra prometida. La etapa del desierto había terminado.